Hola a todos, partimos un nuevo episodio de Jóvenes Politiqueros y parto ya presentando al clan, que ya somos 4 en esta ocasión. Estoy con Chris, estoy con la Sara, estoy yo y acá está el Mati. El Mati es creador de contenido, tiene un canal de YouTube, de TikTok, sígalo, es muy bueno. Y voy a partir al callo. Partimos hablando de las elecciones de Estados Unidos. Donald Trump ganó, como sabemos, fue un voto que fue absolutamente aplastante, nadie esperaba esto, al menos no de la forma en que ocurrió. Algunas encuestas decían de que iba a ganar Kamala Harris por poquito, otros decían que iba a ser Trump, el promedio decía que iba a ser exactamente un empate técnico y nadie le achutó. Así que vamos a hablar hoy día del caso Trump, qué fue lo que ocurrió allá, cómo podemos hacer el paralelismo con Chile y el mundo, qué está ocurriendo a nivel de la nueva derecha que está surgiendo, y cómo se podría ver estas tendencias, qué es lo que se puede replicar, qué no, qué fue lo que pasó en la campaña. Todo eso lo vemos en el episodio de hoy de Jóvenes Politiqueros. Abro la palabra. ¿Qué opinan de las elecciones, del resultado? Oye, mira, primero quiero partir saludando, a todos los que están conectados viendo el programa, y partir saludando también al invitado que tenemos el día de hoy, el Mati. Lo conozco hace mucho tiempo. Yo siempre tengo el recuerdo de mis ganas de querer saber más de política y sin saber absolutamente nada, preguntándole a un chico TikToker que subía video, y era justamente el Mati que siempre estaba ahí disponible. Y la verdad es que un gusto hoy en día ya poder tenerte acá. De manera, ya te habíamos tenido Jóvenes Politiqueros, sí, pero cuando estábamos en TikTok. Después, de hecho, lo tuvimos en YouTube y fue el más visto, sí, que tuvimos en YouTube. Y ahora, lo tenemos de manera presencial, así que un gusto tenerte acá, Matías. Bienvenido. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias a la gente que está detrás del programa. Agradecer la invitación porque para mí es una oportunidad más que nada para poder compartir con ustedes. Yo a Christopher lo conozco hace tiempo, a Sara no la había visto, así que es un gusto también poder compartir con ella. Los videos que hace son espectaculares, son súper buenos. Y lo mismo pasa con Borja. Con Borja había podido compartir en algunas otras ocasiones, y esto es una oportunidad, como les decía, para poder congeniar y para poder compartir con gente que también es del pensamiento, es del lote, se puede decir. Así que agradecido. Oye, yo sumarme al agradecimiento, Mati, feliz de que estés acá con nosotros. Igual me gustaría partir un poco siguiendo a Borja, esta idea de las elecciones, de que Trump haya ganado de esta manera tan impresionante y esperada por algunos, no tan esperada por otros, pero finalmente este fue el resultado. No sé qué les parece tanto a ustedes, pero a mí me sorprende mucho esta crítica que había constante hacia Trump, de que lo hizo pésimo, de que su mandato fue horrible, especialmente por parte de los demócratas, que es constante esta crítica hacia él, de que fue uno de los peores presidentes de Estados Unidos. Yo he visto artículos de medios de comunicación de Estados Unidos que critican duramente a Trump, y yo me pregunto y les hago la misma pregunta a ustedes: ¿fue realmente malo Trump? No, para mí no. De hecho, si tú me preguntas a mí, en opinión personal, para mí Trump es uno de los mejores, está en el top 3 de los mejores presidentes de Estados Unidos en su historia. ¿Por qué? Trump es uno de los únicos presidentes que a lo largo de 100 años no participó en ninguna guerra y financió alguna guerra de forma activa. Ninguna. ¿Cachai? Entonces, eso es algo que te da a entender de que es un presidente que sí busca paz. Y tanto busca la paz Donald Trump, que es uno de los presidentes que más tratados de paz firmó. Exacto. Es el único presidente en la historia de Estados Unidos que ha pisado suelo norcoreano. Ni siquiera el premio Nobel de la Paz, que fue un presidente también de Estados Unidos, que fue Barack Obama. Dicho sea de paso, Barack Obama, que es uno de los presidentes que más ha bombardeado a otros países o ha participado en bombardeo a otros países y que más efectivos militares de Estados Unidos ha enviado a otros países. Y ese es el premio Nobel de la Paz. Entonces, ¿qué queda para la gestión de Donald Trump? Oye, total. Créeme que estoy totalmente de acuerdo con lo que dijiste, pero además a mí me llama tanto la atención, por ejemplo, además y relacionado un poco a esta crítica, que además de, no sé, los tratados de paz que haya ido Corea del Norte, el tratado comercial nuevo con China que generó ese año, también incluso la reforma judicial que hizo en Estados Unidos. No sé si ustedes se acuerdan durante su mandato, sí, que incluso Kim Kardashian en sus redes sociales apoyó a Trump. Es un dato importante para decirlo, pero yo siento que totalmente, y estoy totalmente alineada con lo que dijiste, Mati, Donald Trump ha sido uno de los primeros presidentes de Estados Unidos con el cual yo me he impresionado con su mandato, porque ha sido totalmente efectivo. No sé qué opinas, Chris. La verdad es que yo estoy totalmente de acuerdo. Estoy contento y feliz por la elección que se dio. Yo también creía que iba a ganar, no de la manera en la que ganó, que para mí fue de verdad sorpresivo quizás la forma en cómo se dio todo, pero ganó. Ahora yo sí quiero replicar, no sé si ustedes han visto la película Los Avengers, sí, los Vengadores que esta vez decidieron mal. Y quiero recordar unas palabras, no sé si han podido ver la película de Thanos cuando habla sobre que yo sé lo que se siente perder, sentir que es lo más hondo cuando crees, cuando tienes la razón y fallar de todos modos. Thanos apareció porque efectivamente también se hace un paralelo en lo que nosotros también estamos viendo, porque yo recordaba cuando de manera de apoyo a Gabriel Boric nace el Vota Gabriel y que los milicos se devuelvan al cuartel. Veíamos
a quienes participaban, digamos, en el mundo de la cultura, la actuación, etcétera, apoyando a Gabriel Boric, y lo mismo vimos en Estados Unidos. Bueno, se dio algo totalmente distinto a lo que respecta al resultado, pero también tiene que ver con ese concepto de a quienes estamos considerando al momento de ir a votar. Yo creo que efectivamente el resultado que se da en Estados Unidos es un golpe duro también a este concepto woke, ¿cierto? Woke y las ideas que representa. Hay otra frase de Thanos que es: no pudieron con su fracaso, y eso es donde lo llevó directamente. Mira, lo que pasa... Para que Salvo Chris Pratt, que supuestamente votó por Trump. Sí. Todos son un asco. A la gente que nos está viendo, quiero decir una cosita. Los Avengers pudieron con Thanos, pero no con una ardilla. para que lo tengan claro. Muchos memes se han levantado al respecto de que los Avengers pudieron con Thanos, pudieron con Thor, pero no pudieron con Peanut. Con Peanut no. No pudieron. Y con Raccoon tampoco. En relación a lo que decía Sara, el punto de que la gente no se esperaba el hecho de que pudiese ganar Donald Trump. Si yo les puedo hacer una recomendación para saber quién tiene la mayor cantidad de posibilidades de ganar una elección, ya sea presidencial o plebiscito, nunca miren las encuestas. Miren las casas de apuestas. ¿Por qué? Porque en las casas de apuestas, por lo general, la gente cuando da una opinión, la hace metiéndose la mano al bolsillo. Y generalmente esas opiniones tienden a ser mucho más certeras porque la gente está de sobreseguro que su candidato puede ganar. Y en todo minuto, las casas de apuestas daban por ganador a Donald Trump. Ahora, hay una plataforma en la cual... aumentó la cantidad. Claro, y hay una plataforma en Estados Unidos que se llama Polymarket. No sé si ustedes lo ubican. Polymarket es una plataforma en la cual siempre se están entregando las predicciones de los candidatos presidenciales y cuánto es el porcentaje que tienen para poder ganar. Antes de que empezara la elección, un día antes, la cantidad de porcentaje que tenía Donald Trump para ganar la elección era un 54%. Una vez empezó, subió a 68% y de ahí no bajó. Solamente iba a subir. Ese es el dato que les puedo dar. Bueno, dato aparte es que uno de los grandes analistas, que es Alan Lichtman, es uno de los grandes predictores de la elección de Estados Unidos de 1980. El compadre siempre le ha chuntado. Y no porque el compadre sea un gurú, al que uno le diga, compadre, confirma con la Pachamama o las cartas astrales, sino porque el compadre tiene un sistema que son las 13 llaves. Las 13 llaves, sí. Y él lo que hace, el Mati sabe, es definir diferentes tipos de variables. Distintas preguntas que hace y siempre se las repite. Y son buenas, y son súper buenas. Y solo chuntarle. Pero en esta ocasión, él dijo, Harris gana. Con las 13 llaves y todas las cosas. Él solamente se equivocó una vez desde 1980. Creo que fue Bush, ¿no? Si no me equivoco. Cuando él ganó por 500 votos. Creo que fue en esa ocasión. Fue contra Al Gore. Porque fue Al Gore. Fue Bush contra Al Gore. Bush contra Al Gore. Contra Al Gore. Porque de hecho esa elección, cuando se contaron los votos, la ganó Al Gore. Pero después tuvieron que hacer el reconteo de votos y esa elección la ganó un mes después George Bush por una cantidad súper chica de votos electorales. Y bueno, aquí lo que hizo los datos finalmente, bueno, ya teniendo acá el 90% escrutado, Trump sacó 312 votos electorales. Los republicanos tienen esta fama de que siempre ganan por el voto electoral y nunca por el voto popular. Recordemos que en Estados Unidos hay un sistema un poco raro, pero un sistema que funciona muy en la lógica de, por ejemplo, el Congreso chileno, que es una revisión. Lo que hacen acá es que el voto popular es una variable como el que tenemos en Chile, la gente vota, el ciudadano vota, pero después es revisado, por decirlo así, por el colegio electoral, que mantiene la proporción que tiene el Congreso. Entonces, para poder evitar de que, por ejemplo, en un año un compadre viene, un populista viene y se hace con el poder, lo que hace el colegio electoral es hacer un balance. O sea, de que vale tanto el voto popular como el voto electoral. Y en esta ocasión, el Partido Republicano consiguió algo que es increíble, que es poder superar al demócrata en votos populares. En la última elección, Donald Trump había ganado por votos electorales, del colegio electoral, pero no el voto popular. Eso lo había ganado, era Clinton. Sí. Hillary Clinton. Ahora, bueno, el voto popular solo para poder decirlo. Trump sacó, estas cifras son, como decía en mi universidad. Brutal. No, norcoreana, güey. Son 73 millones de votos para Trump versus 69 millones de votos para Kamala Harris. Chile tiene 20 millones de personas. Increíble pensar eso. Ahora, votó menos gente que la vez pasada. Que eso igual es para tenerlo en cuenta. Y Trump, esa es una buena pregunta. Sí, pero ahí también tú tenés que ver de dónde salieron esos 20 millones de votos demócratas de la nada para que votaron por... Totalmente de acuerdo, pero se decía, desde que, bueno, para repasar un poquito lo hecho, Trump fue un compadre que estuvo siendo perseguido por la justicia, tanto política como judicialmente. Sí. Fue una persona que se le hizo una campaña tanto sucia, depende como ustedes lo quieran ver, pero el Partido Demócrata desde un inicio hizo una campaña muy dura contra él. Y no solamente ahora, a contar de la elección del 2020. La cosa es que estaba jodido. ¿Cómo Trump, estando en la B, logró llegar a la presidencia de Estados Unidos? ¿Sabes qué creo yo que le agregó harto peso a Trump? Los dos tiroteos, los dos intentos de asesinato. Este puede ser, sobre todo el primero, porque yo creo que le dio un poco más de peso y más fuerza a la imagen de Trump. Finalmente lo que pasó acá es darle esa relevancia que quizás algunos pensaban que no tenía,
darle esa importancia nuevamente. Entonces, claro, yo creo que con eso totalmente se fue como reafirmando un poco esta figura. Y a ver, seamos honestos, la campaña de Trump fue buena, a pesar de los errores que tuvo durante los debates, pero YMCA, el baile, o sea, fue una movida comunicacional espectacular. Yo te voy a explicar por qué ganó Donald Trump. Y esta es la explicación más lógica que yo he podido escuchar y que he podido hacer y que me hace mucho sentido. De partida, Donald Trump ganó estas elecciones porque Elon Musk compró Twitter. Y no es un tema menor. ¿Por qué? Porque cuando la propiedad de Twitter en el año 2020 era de Jack Dorsey, se preocuparon de bajarle la campaña de las redes sociales, no estuvo en ninguna parte, le bloquearon las cuentas, por lo cual la gente no tenía acceso al contenido de la campaña de Donald Trump. Entonces cuando Elon Musk compra Twitter, hace que la censura no exista para ningún candidato, por lo cual esto también beneficiaba no solamente a Donald Trump, sino que también a Kamala Harris. Pero a fin de cuentas, la gente se preocupó de poder acceder a la campaña de Trump. Ese es el primer punto. El segundo, los varios factores en realidad. Claro, el segundo, los apoyos. De nada te sirve. Y yo creo que la gente le va a hacer sentido esto. Con la elección de Donald Trump, hoy la gente se da cuenta de que o la mayoría de las personas se da cuenta de que a nadie le importa lo que votan los artistas, los cantantes. Claro. ¿Por qué te digo? Porque a Kamala Harris, ¿quién la apoyó? Bad Bunny. Tenía a los Avengers completo. Taylor Swift, tú cachai que la movía Swift y una cosa. Lady Gaga, Beyoncé. Tenía a todos los de Diddy metidos. A todos los Diddy, todos metidos cantan. Pero ¿cuál es la cercanía que ellos tienen con la ciudadanía? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Los apoyos que tenía Donald Trump. ¿Quiénes eran? Elon Musk, un empresario exitoso. Vivek Ramaswamy, origen indio, también empresario exitoso. Dana White, CEO de la UFC, que también tiene mucha conexión con la gente. Tulsi Gabbard, que era ex candidata a presidenta del Partido Demócrata, que se salió del Partido Demócrata porque el Partido Demócrata había perdido los valores y empezó a apoyar la candidatura de Trump al tal punto de que hoy día es militante del Partido Republicano. Oye, y el último. Un mensaje, o sea, la persona decisiva, Scott Presler. Scott Presler es un joven que se dio vuelta por 4 años todo el estado de Pensilvania, invitando a la comunidad Amish a salir de su claustro a votar. Porque tú cachai que los Amish no votan, no les importa nada la política. Él se dedicó a pasear por todos los pueblos Amish, a decirle a la gente que votaran por Trump, a escribirlo en el colegio electoral para que pudieran participar, y lo hizo. Y gracias a los 180.000 votos de los Amish, ganó Pensilvania. Y con el voto de Pensilvania ganó las elecciones. Un dato. Mira, te das cuenta que son varios factores, sí. Y el último creo que es tremendamente relevante. El tema es en lo que respecta también a ideas. Hablaste de los valores, de los conceptos de los ideales, ¿cierto? ¿Qué es lo que ganó? ¿Qué ganó Estados Unidos? ¿Qué ganó Trump? ¿Qué se ganó con Trump? Porque vemos que también hay cierto concepto, hablábamos en el principio de esta idea woke, de estas ciertas ideas que están absolutamente desconectada de la realidad, y creo que se ha visto también en Argentina, la desconexión que hay con ciertas ideas en lo que respecta, por ejemplo, a las preocupaciones que tienen la ciudadanía, los chilenos en cada país, y nos damos cuenta que efectivamente termina ganando el concepto de familia, el concepto de seguridad, el concepto de orden, el concepto de darse cuenta que estas ideas están desconectadas con lo que la gente realmente le está preocupando. Conversamos, creo, en principio, antes de entrar al programa, también con esta idea que se le pone a los estadounidenses de que hay ciertos temas que son los que les debiesen preocupar cuando los estadounidenses están preocupados de algo absolutamente distinto. Totalmente. De igual forma no se puede sacar del hecho de que hubo una muy mala gestión en la campaña de Kamala. O sea, ella tuvo una buena imagen como esta prosecutor que iba en contra del criminal Trump. Recordemos que Harris era una persona que era fiscal y fue muy conocida por su carrera fiscal en justamente California. En California, sí. La cosa es que la carrera, la imagen que formó en 3 meses, la hizo cuando nunca la hizo en 4 años, ¿cachai? Entonces tú no puedes fingir de que eres un personaje encaminado, llamado por Dios para poder combatir el diablo la tenían en 3 meses. Total. O sea, la tenían preparada como para las otra próximas... fregada bien hecha de Harris fue que no se despegó de Biden. Era tan leal a Biden, que no fue capaz de poder decir, compadre, hay problemas en la gestión de Biden, hay problemas en la forma de ser de Biden, hay problemas en sí en Biden. O sea, la economía, gran parte de la razón de por qué ganó Trump es por lo que decís tú. El Partido Demócrata juraba de que el problema del aborto era el gran problema que había acá.
Sí. Allá en Estados Unidos, mismo problema, mismo diagnóstico, misma lectura, como les decía a los muchachos del Frente Amplio, que creen que hay en Chile. Que gran problema son los derechos sociales, son el tema de los animales sintientes, que los recursos hídricos y toda la cosa. No, hay cosas que son mucho más importantes. El día del pajarete. La situación de Estados Unidos es completamente replicable a Chile. En Chile viven la misma situación. Nos intentan instalar una cosa que no es nuestra, nos intentan poner un discurso que no sentimos, diciendo de que los grandes problemas son el aborto, el feminismo, el tema del gobierno, la gobernabilidad, que la élite, que la empresariado, etcétera, pero no se preocupan de lo más esencial, de la función esencial del Estado, por ejemplo, la seguridad, de la segunda función que también es muy importante por parte de la sociedad, que responde a la naturaleza humana, que es la economía. Sí. Entonces, ese es el problema que tienen. La agenda woke consumía a la izquierda y ahora el partido, espero el demócrata, se ponga las pilas. Así como también yo quisiera ver una izquierda sana acá en Chile, que yo creo que ya no existe. El problema, yo creo que para el Partido Demócrata y reforzando lo que dice Borja, durante 8 años se dedicaron a impulsar una agenda que ellos pensaban que era la correcta según sus valores, no según la necesidad de la gente. Por 8 años. Lo que ellos creían. Entonces, lo que ellos creían que era correcto, ¿qué te vaya a preocupar? Tú no sabes lo que a ti te pasa, tú no sabes lo que tú necesitas. Yo sé lo que tú necesitas, yo sé lo que te pasa, yo te voy a decir cuál es la solución. Y ese fue el gran problema, la desconexión. Porque el Partido Demócrata, a lo largo de su historia, estamos hablando de los años 50 para adelante, tenía una conexión con la clase trabajadora, ¿cachai? Esa conexión que existía de la clase trabajadora la tenía el Partido Demócrata. Y esa conexión ya no la tiene. Esa conexión hoy día la tiene el Partido Republicano. Porque el Partido Republicano se llevó la mitad de los votos de los latinos, se llevó la mitad de los votos de los afroamericanos, ¿cachai? Se llevó muchos votos de la clase trabajadora. Dicho sea de paso, lo que hablábamos al principio, de que se han dedicado a rotear de una forma espectacular. El ninguneo barato. El ninguneo barato ha sido tremendo, porque tú ves los programas. Hay un programa en Estados Unidos que se llama The View, que lo hace Whoopi Goldberg, Joy Behar. Estos últimos días se han dedicado solamente a rotear al electorado. Que los latinos son racistas, que la clase trabajadora estadounidense, la clase blanca trabajadora estadounidense que no tiene acceso a la educación son todos unos rotos, y que los únicos que saben acá es la gente que vive en las ciudades más grandes. Mati, eso te habla de la soberbia, sí. El ninguneo barato que tienen en pos del electorado, de las personas. Hay un dicho en Chile. Hay un dicho que dice: siempre antes de la caída viene la soberbia. Sí, y esto es totalmente aplicable. La altidad de espíritu. Cierro con esto. Y en Chile lo hemos visto. O sea, en Chile hemos visto la misma soberbia que tiene Gabriel Boric cuando pierde el 4 de septiembre y te dice que ellos están más adelantados que el pueblo. La misma soberbia que actualmente está teniendo el candidato a gobernador Claudio Rego, que te dice que se equivocaron, que el electorado se equivocó, que el electorado no sabía leer y poco menos terminó votando por Francisco Rego. ¿Por qué? Porque se equivocaron. Yo creo que ese es un ninguneo total. Sí. E insisto en el punto. O sea, cuando se cae en ese concepto, muestra la soberbia que tienen dichos tipos de personajes que se venden con una cara de, digamos, de estar con el pueblo, de la democracia, de creer realmente en el voto y en la gente, pero cuando votan distinto a lo que ellos les conviene o a lo que ellos creen o lo que ellos consideran que es lo correcto, viene el ninguneo, y ahí yo creo que muestran la verdadera cara, que es la soberbia de la izquierda. Ojo, acá hay un influencer estadounidense que se llama Charlie Kirk, Grande. que es pero un seco, lo máximo, que de hecho Lo vamos dijo... a tener en el próximo programa. Ojalá, Dios quiera, pero... En un momento dijo, la gente dice que, o también incluso la misma Kamala decía que lo va a cambiar todo. Que ella cuando sea presidente lo iba a cambiar todo. ¿A quién nos recuerda eso? No sé, se los dejo ahí. Boric lo va a cambiar todo, Boric lo va a cambiar todo. Pero a pesar de eso, y para hacer otro paralelismo, no sé si se acuerdan Milei versus Massa. Massa diciendo que iba a arreglar la economía y era ministro de Economía, no había hecho nada. Ese es el gran problema, y es un muy buen punto el que toca Sara. Es un muy buen punto. Kamala Harris perdió porque estaba compitiendo contra Kamala Harris. Porque Kamala Harris fue 4 años vicepresidenta. Si ella realmente hubiese querido solucionar la vida de los estadounidenses, lo pudiera haber hecho. Exacto. Tuvo la oportunidad. Todo aquello que prometió Kamala Harris lo podría haber perfectamente cumplido en los 4 años. No, es que la economía es un problema, nosotros la vamos a arreglar. Sí, ¿por qué no lo hiciste durante 4 años? La embarrada que tenían en la frontera con Texas, la embarrada que tenían en la frontera con California, lo pudieron haber arreglado durante esos 4 años. ¿Qué hicieron? No. No hicieron nada. Es el síndrome del alcalde que quiere salir reelecto, pero no hizo nada durante los 4 años. No hicieron nada. Eso es lo que le pasó a Iracy Hasler. Justamente, la alcaldesa de la seguridad. Lo que le pasó a Iracy Hasler, porque se puso las pilas, y te lo voy a decir, Iracy Hasler hizo una muy buena pega en los últimos 6 meses. Sí. Pero ¿qué hiciste en los 3 años, 6 meses anteriores? ¿Qué hiciste? Ya sé, brutal. Nada. Ese es el punto. Ese es el punto. Total.
Ahí se van como congeniando las realidades porque tú ves realidades que son distintos países, a lo mejor pueden ser distintas preocupaciones, pero tiende a actuarse de una manera muy parecida a lo que respecta a ciertos grupos, ciertos sectores. Sí. Hay ideas que están absolutamente desconectadas de la realidad en Estados Unidos, en Argentina, en España lo hemos visto, en Chile, pero ellos siguen con este concepto de no, lo que ustedes decían, o sea, las preocupaciones que ustedes tienen son estas, nosotros las imponemos, voten por nosotros, pero vemos no solamente la encuesta, vemos la realidad de la gente, vemos las preocupaciones que ellos tienen, vemos las reales preocupaciones que tienen los chilenos en particular y nos damos cuenta que se desconectan con lo que ellos están diciendo. Entonces yo creo que ahí viene también el concepto ojo con lo que está diciendo Chris. Esto no es solamente, o sea, el discurso no es solamente aplicable a lo que pasa en Estados Unidos y lo que pasa en Chile. Porque si tú te das cuenta lo que decía el Chris es verdad, o sea, como que tratan de imponerte las ideas de ellos allá, como acá, como en Argentina, como en España. ¿Y cuál es el resultado? En todos estos países y a lo largo de todo el mundo, que la clase trabajadora después, ¿por quién vota? Los más pobres, ¿por quién votan? ¿Y dónde se sostiene el apoyo más grande de estos partidos de izquierda? Ahora, yo tengo un punto y lo dejo planteado. Yo escuchaba el análisis que hacía Agustín Laje y él decía lo siguiente: la manera en la cual se está comenzando a dar cuenta la derecha que se debe atacar esta extrema izquierda o estas ideas woke por la derecha. Es con una derecha, pero con una derecha de verdad. Sí. No con una derecha a medias. Y no por el centro. No, exacto. Y él decía, no por el centro, no por una derecha a medias, no por una derecha tibia. No, a mí no me gusta llamar como ciertos conceptos que son llamadas de denostar a la derecha. Pero él decía, súper claro, o sea, hay que hacerlo de manera clara y no avergonzándose de decir que somos de derecha. Entonces, no avergonzarse de que se cree con los conceptos de familia, de la libertad. No, o sea, con orgullo decir, y si se nos dicen fachos pobres, con orgullo lo decimos. Pero ese es el punto, hacerlo de manera clara y hacerlo con una derecha que creo que tiene que ser con convicción total. Coherencia. O sea, yo quiero hacerle una pregunta al Mati, particularmente respecto a, ¿será un buen indicio para Chile que haya ganado Trump? Sí. Sí. Para mí sí. ¿Por qué? ¿En qué sentido? Para mí sí, ¿y por qué? Porque a fin de cuentas, cuando se dan este tipo de elecciones, en los cuales desde acá de Chile, te estaban imponiendo una candidata que era lo mejor para Chile, que era Kamala Harris. Porque bueno, todos los noticieros te decían que lo mejor que le podía pasar a Chile era que ganara Kamala Harris. Que la próxima presidenta de Estados Unidos era Kamala Harris. Y cuando a ti te sacan de ese molde, tú te preguntas, ¿por qué te empezás a cuestionar? ¿Por qué? ¿Por qué ganó Trump? Si a mí me decían que Kamala Harris era seca amiga. Y tú te empezás a cuestionar eso. Y empezás a entender, bueno, entonces ganó Trump porque las necesidades de los estadounidenses eran otras. ¿Cachai? Eran otras. Ahora, las consecuencias que pueda tener sobre Chile, la elección de Trump, difieren mucho de lo positivo que es para el mundo que gane Trump. Porque a fin de cuentas, económicamente a Chile le va a impactar, sí. Sí. Y ya lo viste, el dólar empezó a subir. ¿Cachai? No nos favorece a nosotros. Ojo con proteccionismo. La batalla cultural, la batalla económica que hace con China nos va a joder. Y ese es el otro punto, la batalla cultural también. ¿Sabes cuánto es el arancel que le quiere cobrar a China? 60% de producto importado. Sácate una idea. Y quiere hacer un plan para poder evitar de cualquier producto que sea chino. Voy a decir después todas las medidas que tiene este compadre, porque creo que es bueno poder hacerlo transversalmente, pero una medida que primero a mí no me gusta es ese nivel de proteccionismo. Que yo entiendo, o sea, desde una raíz nacionalista, él cree que Estados Unidos debe ser la superpotencia económica. Y para eso China debe estar desplegado. Debe estar desplazado. Es que ahí tenía es que hay un punto para nosotros. Es que hay un punto. Porque, por ejemplo, con ese tipo de medidas proteccionistas no hubiese pasado en Chile lo que pasó con Huachipato. Claro, pero estoy hablando de entonces, Chile. En ese caso, estoy de acuerdo. En ese sentido, entonces, en ese punto, yo estoy de acuerdo con Trump. Pero para Estados Unidos, pues, compa. Ese es el tema, porque yo creo que para Chile, si tú haces una medida proteccionista, bacán, salvar Huachipato está súper bien. Pero en cuanto a Estados Unidos, o sea, que las dos grandes potencias se peleen por quién tiene el impuesto más grande respecto a la otra, porque Xi Jinping va a ser bueno decir, me costó un impuesto alto, qué pena, lo deja pasar. Se lo va a subir también. Ahora, y va a haber una pelea que finalmente los estados chiquititos, y lastimosamente somos uno, van a sufrir. Para Estados Unidos bacán, para Chile también. Ahora, pero cuando son las dos superpotencias es un gran problema. Se pone en la balanza y la mejor opción, yo creo que tenemos la claridad y que era Donald Trump, en pos de las consecuencias que puede generar en Chile. ¿Cuál es el punto? De que yo me he dado cuenta y también lo pongo sobre la mesa para que comentemos. Este concepto de generar como demonizar, se podría decir,
a ciertos candidatos. Yo lo vi, por ejemplo, en Trump, era notoriamente de que si salía Trump era lo peor para las mujeres. Es que sí, claro, porque si salía Trump era un peligro para la democracia. Ahí está. Es que lo vimos con Javier Milei. Lo vimos con Javier Milei cuando decían que si salía Javier Milei, o sea, era el tipo más autoritario que pudiera salir y era lo peor. Lo estamos viendo también que están atacando Meloni también, lo estamos viendo con Bukele, que es un violador de derechos humanos, que es lo peor que existe en el mundo, pero mira cómo tiene el país. Y lo vimos en su momento también, ¿por qué no decirlo? En Chile, cuando decían de que salía José Antonio Kast y iban en contra de las mujeres, iban en contra de los homosexuales, o sea, una serie de conceptos que te llaman, que la izquierda tiende a utilizar para demonizar un candidato, que yo creo que también lo hemos visto acá y lo hemos visto en todos los países que nombramos. ¿Sabes qué pasa con esa idea de demonizar? Como ideales que impone un poco la izquierda, es que de una u otra forma se dan a cuentas, uno entiende cuáles son las prioridades realmente de este sector. Porque si tanto reclaman de que no, los derechos reproductivos, que si tú ganas vas a hacer lo peor y las mujeres no van a tener derechos, bueno, ahí se nota que es lo que realmente le interesa a la izquierda, que no es lo mejor para el país, sino unas prioridades pero tan elitizadas que no son la realidad del país. Es que en ese sentido Trump sí nos muestra un camino a seguir desde Total. Chile. Porque la izquierda siempre viene con ese discursito de que existe una ultraderecha, de que existe una extrema derecha, de que en Chile también está, pese a que sea muy diferente un Kast que un Trump, un Bolsonaro, de un Orbán o de una Giorgia Meloni, de por ejemplo el partido que está en Alemania. Pero lo que nos enseñan acá, y es justamente algo que ya te pasó, o sea, lo que nos enseña Trump no es algo ajeno a nosotros, ya lo vimos con el rechazo. Las claves del éxito de Trump, piensen que unos puntos que había notado, dentro de la campaña de Estados Unidos estuvo mucho el discursito woke, o sea, esta idea de básicamente las élites, el discurso social, agarran diferentes banderas como el feminismo, el ecologismo, el aborto, y lo unen en torno a un enemigo común que es el capitalismo, y todo esta, claro, y toda esa cosa. La creencia de saber más que los que gobiernan, o sea, este discurso suele venir de la grande élite universitaria, vean cómo está actualmente Harvard, etcétera, tomadas por el wokismo, y finalmente te imponen una agenda que ellos no viven, finalmente, la consecuencia, y el mundo cultural. O sea, la campaña de Trump tuvo el apoyo, como dijo Chris, de casi todo el equipo de los Avengers. Por suerte no estaba Thor porque es australiano, pero si hubiera sido así me hubiera pegado en el pecho. Y Thanos no existía, o si no, igual lo Thanos metían existía y era Trump. A apoyar a Harris, yo creo. Rocket está pero mira el gran paralelismo con Chile. En Chile también estuvo eso, o sea, estuvo el discurso woke de la convención. Estuvo la creencia de saber más de lo que los que gobernaban. O sea, el discurso venía de la gran universidad, venía de Atlas, venía de Baza, venía de Loncón, venían creyendo que ellos sabían mucho más que la gente que querían gobernar, pero parece que vivían harto menos que la gente que querían gobernar. Y también hubo un apoyo cultural tremendo de todos los actores, de todos los músicos, a la campaña del apruebo. Sí. Pero ¿cuál fue la clave? Y acá está lo que nos entra a enseñar Trump, que para poder ganar, tú necesitas varios factores. Uno de esos, poder contar con el apoyo de la sociedad civil. Sí. Acá Trump sumó a grandes personajes, que al menos es una cosa que a mí me encanta Estados Unidos, que ellos no tienen un temor a poder apoyar un partido político, porque están legitimados. Totalmente. O sea, Mel Gibson no tiene ningún problema de poder decir yo apoyo a Donald Trump. Pese a que el mundo del actoraje, Hollywood es completamente tomado por la izquierda, y ser allá también de derecha es impopular. El mundo del deporte también, y también tenéis que tener en consideración otro punto, pero no solamente es Mel Gibson, sino White, por ejemplo. Dana White, Tom Brady. Estaba también Anuel. O sea, estuvo inicialmente Nicky Jam, pero se enojó y se salió porque había un compadre y le tiró una barra a Puerto Rico. Pero está el video apoyando. Pero igual lo apoyó, se fue por las presiones que hubo. Pero mira, otro factor importante, incorporas empresarios. En el caso de Trump, el más icónico fue Elon Musk. Sí. En el caso del rechazo también era un gran empresario que estuvieron dándole apoyo, no solamente económico, sino también verbal. Eso es muy importante. Sí. El apoyo transversal, o sea, tú lo decías ahí, Mati, ella incorporaba a Tulsi Gabbard. Pero también estaba Robert Kennedy. O sea, a través de ese mundo de izquierdo centro, que tiene que estar en tu lugar, también pasó en Chile cuando incorporaron al mundo del centro. La batalla cultural, la Sara lo decía, lo que hizo Charlie Kirk con The Turning Point fue tremendo, porque ellos los compadres lo que hacían es agarrar a un compadre, poner un puesto en la universidad y pelear con todos los compadres, debatir, grabarlo y subirlo. Y lo hacían viral. Porque así cambias, esa es la batalla cultural que quería ver. Y la batalla cultural estuvo ahí. De hecho, los factores están. Y solo para la parte final. La flama de la libertad que tiene la Estatua de la Libertad brilla más fuerte que nunca con la elección de Trump. Y no es nada nuevo a nosotros. Y lo más maravilloso es que brilla en Nueva York. Brilla en Nueva York. Es una enseñanza que queremos tener y no dejar de olvidarlo a la próxima elección. Sí. O sea, tenemos presidencial el próximo año. Nos van a venir con el mismo discursito de mierda, voy a decirlo. El mismo discursito de mierda, que decir Garato, pero es de mierda. Con la agenda woke, con los compadres que te vienen de arriba, con la agenda de la universidad. Y vamos a tener que responder. La pregunta es, ¿vamos a responder como Trump y el rechazo o vamos a responder con la derecha cobarde que durante muchos años hemos sido? Es el punto, y también para cerrar el tema de o sea, mis comentarios sobre el tema de Trump.
es lo siguiente. Trump ganó esta elección porque hizo todo lo que la derecha hoy día en Chile no está haciendo. Trump, para ganar la elección, se corrió para el centro. Yes. Se corrió para el centro y recibió apoyos del centro. Es algo que ciertos partidos en formación no están haciendo. Porque creen que hay una única derecha y que si tú no eres de esa derecha no tienes posibilidades alguna de ser la derecha. ¿Cachai? Trump no. Que un hombre de negocio. Claro, Trump para ganar lo que hizo fue alejarse de esa gente. Ahora, que se entienda bien el concepto de correrse a la derecha, porque tampoco es vender tus ideales. Sí, tampoco es vender tus ideales. Pero ojo que otro punto importante es que Trump puso orden en el partido. Instaló la agenda del MAGA, en el que es Make America Great Again. Tienen consideración, los compadres y tienen dominio. Tienen consideración que Trump, cuando fue la elección del 2020, el Partido Republicano estaba totalmente fragmentado. Su vicepresidente no lo quiso apoyar, que en ese caso era Mike Pence. No lo quiso apoyar. Le hizo contracampaña ahora. Le hizo contracampaña Mike Pence. En ese tiempo, el senador, uno de los senadores más populares que tiene Estados Unidos, que también es de sangre latina, que es Ted Cruz, odiaba a Trump. Ahora es casi un ídolo para él. J.D. Vance. A Trump. ¿Cachai? Criticaba a Trump. El alcalde, ¿cómo se llama? Ron DeSantis también. Pasaba exactamente lo mismo con Ron DeSantis. ¿Cachai? Y ahora ese es el punto. Lo que dice Borges es verdad. Lograron unir al Partido Republicano bajo la consigna de Make America Great Again. Lo unieron al Partido Republicano. Esa marca de MAGA es totalmente difícil de vencer en Estados Unidos hoy día. Y yo creo que le va a dar... Y parte en la próxima carrera presidencial, J.D. Vance o Tulsi Gabbard o el que sea, parte con una base muy buena. Oye, disculpa, pero esa es la gracia que tiene Trump, que es un hombre de negocios que sabe de una u otra forma negociar, pues hacer acuerdos, que también es lo que hizo con Corea del Norte, que es lo que hizo con China durante todo su mandato, que tanto que le criticaban que había sido uno de los peores presidentes, que lo había hecho todo mal, que había peleado con todo el mundo. Bueno, hizo más tratados que, por ejemplo, Obama y, bueno, Biden juntos. Así que totalmente yo creo que esa es la gracia que tiene Trump, que es un hombre que sabe negociar y sabe hacer acuerdos correspondientes al contexto histórico y a lo que está pasando en el país. Sí, ese es el punto. Si la gente de repente habla por hablar. Porque, por ejemplo, mucha gente en Estados Unidos, el Partido Demócrata decía que Trump era un peligro para los latinos porque iban a haber deportaciones masivas y la cuestión. ¿Tú sabes que Trump es uno de los presidentes que menos latinos ha deportado? De hecho, Obama y Biden fueron de los que más deportaron. Pero igual, el peligro era Trump. Sí, igual ojito porque ahora se viene... Con la red. Oye, dos cosas. Primero, porque Trump no pudo porque tenía oposición, último punto, pero tenía oposición y porque tenía un congreso en contra. Ahora tiene el partido tomado con el MAGA. Tiene congreso, o sea, Senado, Congreso y también la Corte Suprema. La Corte Suprema. Compadre, va a matar. O sea, los deportados se van sí o sí. Padre. Se viene. Dos cositas y uno entre paréntesis. Me regalaron un chocolatito de Trump que... Excelente, así que le mando un saludo a quien lo hizo. Y segundo, eso no entre paréntesis. Segundo, ¿qué pasa con la diplomacia? Ya se comió el Hay un concepto. Me regalaron dos y mi hermana se comió uno entero. Así que muy bueno el chocolate. El concepto de diplomacia. Un diplomático no debe meterse o no debe ingerir en la política interna donde está, en este caso. ¿Y por qué me refiero? Porque estamos hablando de Juan Gabriel Valdés, que nosotros lo hemos visto ya. A mí me parece impresentable lo que está ocurriendo con el embajador en Estados Unidos, porque no hemos dado cuenta de las declaraciones, prácticamente activismo incluso, porque algunas declaraciones que hemos podido ver, figuras como las de Trump eran casi factizoides, o sea, ya es como que... Inventó un nuevo apelativo para decirlo. Otro concepto que decía él, el embajador en Estados Unidos, decía... la encarnación de lo peor de la historia de Estados Unidos. Otra frase. Cuando hizo en la Convención Nacional de Demócratas prácticamente alabando a Kamala Harris, o sea, en lo que respecta a la elección con Trump. ¿Qué es lo que se hace en este caso? Porque nos estamos dando cuenta de que se están literalmente eligiendo a los peores para representar a Chile en otros países en lo que respecta a embajadores. Nos damos cuenta que tenemos a Sebastián de Polo, lo tenemos en Brasil. A mí me sorprende. Tenemos a Javier Velasco en España con las piernecitas en el auto. Tenemos a Beatriz Sánchez en México. Y el hijo como jefe de gabinete de la subsecretaría de Educación. Imagínate. Y ahora tenemos a Juan Gabriel Valdés en Estados Unidos dándose estas declaraciones. O sea, Chile está siendo representado por unos ineptos que no están siendo capaces de cumplir bien su labor, y yo creo que ni siquiera tienen clara cuál es su labor como embajador. Una cosa, si es que Bolsonaro mantuvo en el aeropuerto, por decirlo así, retuvo en el aeropuerto a De Polo porque había acusaciones en su contra, o sea, el compadre lo está criticando, ¿cómo crees tú que hacer Trump con Valdés? Valdés debería renunciar ahora,
porque pone en riesgo, no es la relación de Chile con Brasil, es la relación de Chile con Estados Unidos. Y Trump no va a ser un compadre que decir, ay, pero es que me critico más o menos. El compadre, bueno, chao. No hay posibilidad de que deje pasar. ¿Sabes qué es lo que pasa? Disculpe, dale. No, muy cortito, pero ¿sabes qué me pasa a mí? Que yo había leído una crítica de esto a Valdés que decía, nos ponen en vergüenza, nos dejan en ridículo en el extranjero. Pero disculpen que lo diga, pero nosotros nos dejamos en vergüenza solos. O sea, una cuestión que veamos un poco cómo funcionamos adentro, cómo tenemos el gobierno ahora y tenemos la embarrada y media. Entonces, claro, que ya vamos a estar hablando de las crisis no es solamente la vergüenza, la ridiculez que es que hayan puesto a sus embajadores, sino que también dentro internamente tenemos la embarrada. Mira, ¿sabes qué? Una opinión súper personal. A mí, sinceramente, me sorprenden las declaraciones de Juan Gabriel Valdés, porque Juan Gabriel Valdés es un político de años. Sí, y su padre... Canciller de Lagos. Canciller, no embajador. Sí. Entonces, es un tipo con experiencia. Y él sabe que este tipo de declaraciones pueden jugar muy en contra. ¿Por qué? Porque se supone que tu embajador es una extensión de tu gobierno. Exacto. En un país en el cual tú tienes puestos intereses. ¿Cachai? Como por ejemplo Estados Unidos ahora. ¿Cuál es la imagen entonces que está dejando de Chile o cuál es la opinión que está entregando el gobierno de Chile en relación a la elección de Donald Trump? Ese es el gran problema. Loco, qué manera de pudrir a buenos políticos el gobierno. Sí. O sea, pudrió a Marcel, pudrió ahora a Valdés. A todo el socialismo democrático lo tiene pudriéndose en el gobierno. Se están quemando. O sea, compadre, tú te metís con el Frente Amplio y te quemáis para siempre. Sí. Valdés, esto fue un error básico, porque mira, tú puedes tener... Lo que hizo básicamente Valdés fue que acudió a los meetings que tenía Kamala Harris y dio su apoyo públicamente a Kamala Harris, no yendo a los republicanos. O sea, básicamente manifestando tendencia como una persona que debe mantener un cierto nivel de objetividad siendo embajador. Eso es una falla básica de manual para una persona que está en la diplomacia, sobre todo tantos años. Puede ocurrir, sí, pero una persona como él... ¿Tú te das cuenta que ni siquiera Bernadette Meehan hizo algún comentario sobre las elecciones de Estados Unidos? Toma. ¿Tú sabes quién es Bernadette Meehan? La embajadora de Estados Unidos en Chile. Ni siquiera ella, siendo embajadora de Estados Unidos, emitió algún comentario sobre las elecciones que está enfrentando su país. ¿Por qué? Porque eso es un tema de su país. No es un tema en el cual Chile tenga que meter sus orejas o tenga que meter sus manos. Entonces, en ese sentido, tú te das cuenta la diferencia que hay entre un político profesional o un funcionario de carrera profesional Ahora, Ahora, ¿cómo se maneja esto en pos del gobierno también? Porque nosotros sabemos que estamos como en el tema de Estados Unidos, Chile, viajando, volviendo. Pero en el concepto de lo que se hace, de lo que se realiza, hay responsabilidades, porque nos estamos dando cuenta, por ejemplo, que ya vamos a estar entrando un poquito quizás más adelante, el concepto también del cambio de gabinete. No se hacen responsables de nada, los subsecretarios siguen, cubren a un subsecretario, que estuvimos hablando al respecto con lo que pasa con Monsalve. Lo que respecta a embajada, a muchos yo creo que ya en un gobierno serio ya lo hubiesen sacado hace rato. Pero vemos que no pasa nada. O sea, el manejo que hay en pos de los errores que se cometen en el gobierno de Boric, yo creo que es nulo. Es pésimo, pero mira, solo para ir terminando, porque estamos cumpliendo un poquito la hora, y vamos a decir que hacer 20 minutos estamos cumpliendo los 40. Tomen eso. Trump da que hablar. Mira, solo un pequeño... Padre. Un comentario más que dar. Trump no solamente llega a lo que es la presidencia de Estados Unidos con ganancia en el voto electoral del colegio electoral, también el apoyo popular que gana por primera vez el Partido Republicano en mucho tiempo, sino que también llega con un gran contingente de gente. O sea, las grandes promesas que tiene Trump es reducir impuestos, por ejemplo, el corporativo, que ya hizo antes el 30 del 20, muy buena medida. Sí. También por eliminar impuestos, por instaurar la Agenda 47, que es una idea para poder evitar una tercera guerra mundial, poner paz a los grandes conflictos actualmente. Eso económicamente repercute positivamente en Chile. O sea, básicamente que haya menos guerras también es un aporte económico a la economía mundial, más allá del proteccionismo. Pero más allá de eso, la gente que va a suceder a Trump va a ser una tremenda cantidad de gente. Hace un buen contingente y una buena fina india. O sea, Trump hay para rato. El trumpismo no muere con Trump. No. Porque después de Trump, no solamente va a estar J.D. Vance o va a estar Ron DeSantis, etcétera, sino que van a estar todos su hijo. Va a estar Donald, que tiene 46 años, Eric, Ivanka, Tiffany, después Barron. Piensan que entre Eric y Barron hay 30 años de diferencia. Podría repetirse lo mismo que sucedió con los Bush en el siglo XX, en el caso ahora de Trump. O sea, Trump, de verdad, hay la instalación de que no solamente sacan en Estados Unidos, o los Kennedy, que no solamente sacan en Estados Unidos, sino que incluso podría expandirse al resto del mundo. Lo estamos viendo con este nuevo concepto de la nueva derecha en diferentes partes del mundo. O sea, en Estados Unidos, o sea, a nivel de América, tenemos como 3 grandes que podrían denominarse parte de la derecha, que son... Una unión entre ellos. Claro, o sea, no y son justamente el hemisferio importante. O sea, en el hemisferio norte está Trump. En el hemisferio central está Bukele. En el sur austral está Milei. Pero vean las elecciones que se vienen ahora. Se viene Bolsonaro, por ejemplo. Se viene en Chile Kast, por ejemplo. No sé, etcétera, Kaiser, el que sea. En México ya tocó
lo fregamos, pero van a haber elecciones mucho más importantes aquí en adelante. O sea, por ejemplo, Petro, también esta línea de salida. Hay que ver qué va a pasar con Venezuela también. O sea, ven lo que está pasando. Es bien interesante analizar. Te voy a dar un dato que es solamente para que tengas en consideración el poder que tiene Trump. No llevaba un día electo Donald Trump, y jamás ya dijo que tienen que parar que tienen que parar la guerra y los bombardeos. Un día. Todavía no asume. Xi Jinping dijo que desea que la relación con Estados Unidos económicamente sea la mejor y que hayan buenas relaciones. Lo mismo dijo Putin. Y lo mismo dijo Benjamin Netanyahu. El único que estaba triste con todo esto era Volodymyr Zelensky. Porque él sabe que los fondos por temas de guerra se van a cortar porque lo que quiere es paz. Y la pregunta es qué va a pasar con Venezuela. Y ojo, ese punto, un día electo. Sí, y ojo, a propósito de Venezuela, Maduro dijo, le deseo lo mejor, prosperidad y salud. O sea, compadre, más desconectados no estamos. Oye, ya, solo para poder ir finalizando frases finales de la elección, quizá un poquito de repercusión en Chile, internacional, tienen pauta libre. Chris. Mira, minuto final se lo quiero dedicar más que a la elección en sí, quiero dedicárselo al gobierno. ¿Por qué? Porque yo creo que aprovechando como esta oportunidad de poder hacerlo, yo creo que el manejo de las crisis ha sido brutal, que era uno de los temas que vamos a hablar en el siguiente episodio. No alcanzamos a tocar y vamos a hablar en el siguiente episodio. Yo creo que el manejo de las crisis ha sido brutal. Cuando vemos que el gobierno ha tenido una crisis de seguridad, nos hablaban de que no había inseguridad y que era una especie de sensación. Cuando ellos tuvieron la crisis constitucional del 4 de septiembre de haber perdido, ellos dijeron que iban más adelantados que el pueblo. La respuesta a las crisis. Cuando vimos la crisis de los indultos, ellos decían que no eran delincuentes y después que no conocían los antecedentes y después se terminó descubriendo que conocían los antecedentes y que eran delincuentes. Y cuando vimos la crisis en Monsalve, terminaron encubriendo al Monsalve, terminaron mandándolo al Congreso sabiendo lo que estaba ocurriendo, y hoy estamos envueltos en la crisis en Monsalve, que cada vez es mayor. Yo creo que la respuesta de un gobierno que no responde de manera correcta a las crisis y como lo está haciendo de manera nula, a mí me parece lo más preocupante que tiene Chile. Yo siempre lo he dicho, en Chile la mayor preocupación que debemos tener y la mayor crisis ni siquiera es la seguridad, es que aquellos que están encargados de combatir la seguridad no lo están haciendo. ¿Por qué? Porque no son capaces de manejar las crisis que estamos teniendo en Chile. Ese es mi minuto de confianza. Minuto final, mira, muy corto y algo que tiendo a decir bastante es que están jugando a ser políticos. Y esa es la palabra, están totalmente jugando un rol, están ocupando un papel porque se les olvida que ya no son parte de la COFET, ya no son la federación de estudiantes que reclamaban por todo y querían lo mejor, pero en verdad era todo lo peor de lo peor. Entonces, claro, juegan a ser políticos, no tienen reales consecuencias a sus acciones. O sea, lo vemos con el gabinete, con los dichos de caloría todas sobre los muertos en las fiestas patrias. Lo hemos visto con Monsalve que, bueno, pasó lo de los 3 pisco sour, no llegó a trabajar al día siguiente porque estaba carreteado. O sea, que claro, no tienen consecuencias sobre lo que hacen. Están jugando a ser políticos y viven en una realidad alterna de lo que realmente está pasando en el país, que a mí por lo menos me preocupa bastante, porque todavía nos queda un año de gobierno y de ese año no sé qué esperar. O sea, espero cosas malas, porque honestamente no había nada bueno hasta ahora. Pero totalmente me asusta lo que se viene, porque si ya no están teniendo consecuencias, si están haciendo las cosas mal y si más encima son responsables a la hora de actuar, o sea, se nos viene un mal próximo año. Clarísimo. Yo solo para poder complementar también lo dicho, yo no soy una persona que admira a Trump. Tengo hartas diferencias con él. Si nos dimos cuenta. Pero sí, le reconozco una cosa, que fue una persona que siempre se decía en Estados Unidos de que Trump quería ser presidente. Pero nunca lo tomaron en serio. De hecho, se dice de que él habló una vez con Obama y Obama le recomendó ser presidente sabiendo que el típico compadre, niñito chico, y le iba a preguntar si quería ser presidente. El compadre le dice sí, gran viejito pascuero. La cosa es que cuando Trump quiso serlo, yo estaba viendo video, la cantidad de rechazos que tuvo fue increíble. Pero aún más cuando se dio cuenta de que tenía posibilidades. George Clooney, Tom Hanks, el mismo Barack Obama, riéndose públicamente de él, de que no iba a ser presidente. Pese a eso, pese a todas las dificultades que tuvo, eso es un pequeño ejemplo de todo el momento y toda la gente de Estados Unidos que le tuvo la contra, él dio la vuelta a la página. Yo se convierte el 47 presidente de Estados Unidos con 45 y ahora 47, es la persona sí, que ganó el Congreso, ganó el Senado, va a cambiar el nivel de representación de la Corte Suprema. Eso, para mí, personalmente, es un gran ejemplo. Una persona que, pese a que no tuviera, por ejemplo, es típico en la elección de Estados Unidos que tienen experiencia militar previa. En ese caso, JD Vance va a ser la cuota, pero el caso de Trump lo hizo sin tener ninguna experiencia militar. No es abogado, no tuvo una experiencia política previa. Lo hizo un empresario, un compadre que se ganó la vida, no la política o el trabajo. Y eso para mí, al menos, es un ejemplo que yo valoro. Clarísimo. Y hasta chocolates tiene ahora. Sí. Yo sí, para poder cerrar un tema, dar unos datos y más que nada complementar lo que decía Borja.
Generalmente los presidentes en Estados Unidos cuando se presentan tienen un tema de experiencia política. Uno de los casos más emblemáticos es Dwight Eisenhower, que fue presidente en la década de los 50 y que fue un presidente republicano que fue el primero en permitir que los soldados afroamericanos, que la gente afroamericana pudiese ser parte del ejército de Estados Unidos. Primer dato. Los demócratas no. Porque muchos se llenan la boca hablando del tema de los afroamericanos. Eso no es así. Lo segundo, muy probablemente Chile pierda la visa waiver, pero eso no es culpa de Trump, eso es culpa de Chile. ¿Por qué? Porque los que son dueños de la visa waiver en este caso y los que ponen las condiciones, los que ponen todos los puntos que se tienen que cumplir para poder permanecer dentro de este beneficio de Estados Unidos. Si Chile no los cumple, es culpa de Chile. No es culpa de Trump. Porque Trump tiene la facultad de poder decir, oye, ¿saben qué? Estos compadres no están cumpliendo con los requisitos mínimos que nosotros estamos pidiendo para la visa waiver, entonces se salva. Entonces, si se pierde el beneficio de la visa waiver, no es por culpa de Trump, sino por culpa de los irresponsables que nosotros tenemos en Chile y que debiesen haber entregado información de la gente que iba por parte de Chile hacia Estados Unidos haciendo mal uso de la visa waiver. Dentro de esas personas, el ex subsecretario Manuel Monsalve. Y para cerrar esta intervención, decirlo, este gobierno siempre trata de culpar a la derecha de los grandes problemas que tiene y las crisis que vive. Pero este gobierno no entiende una cosa que es elemental y que yo creo que todos los que estamos en esta mesa lo sabemos. El gran problema que tiene este gobierno y que tiene la izquierda en general es que siempre creen que la derecha es su gran enemigo. Y el problema es que el peor enemigo de la izquierda no es la derecha, es la realidad. Porque siempre chocan con un muro que se llama realidad. Eso. Bien simple, pero Trump está... la culpa de la visa waiver es de Trump, no de nosotros. La culpa de no hacer reformas es de la derecha, no del gobierno. La culpa de no instalar sus ideas es del pueblo, no del gobierno. Que falta de responsabilidad autocrítica. Mira, solo para terminar, una linda frase. Roger Stone, que fue ex asesor de muchos presidentes de Estados Unidos, decía, después de la elección, Mati me cacha, cito: no he visto a los demócratas tan enojados desde que los republicanos liberaron a sus esclavos. Cerramos, señores, nos vemos. Chao, chao. En el próximo programa, hasta luego. Chao. Chao, chao.